Bueno, vamos a continuar lo que es la segunda hora de esta segunda sesión. Te agradezco tu tiempo, tu servidor Carlos Prayet, aquí nuevamente dándote la bienvenida y esperando que esta construcción de las ideas te sea favorable, te sea benéfico. Si te das cuenta o lo has percibido, gran parte de la comprensión de textos pasa por la argumentación. Si tú argumentas o tienes una estructura narrativa para explicar un tema, pues es porque estás más cerca de comprender la información con la que estás trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ello es que nos hemos centrado más en este tipo de contenidos y que es la argumentación. Y ya mañana o el viernes en esta semana, pues haremos un tercer bloque donde pondremos algunas pistas de la comprensión lectora. La verdad, y siendo honesto, la comprensión lectora es simplemente pues apegarse a la información que está en el texto. No necesito agregar la información. Una cosa es que yo interprete, ¿sí?, lo que se dice, pero lo que está escrito, pero el hecho ineludible es que primero se pasa por lo que está escrito. Si tú te centras sobre esa regla, a ver, pero vamos a ver qué es lo que dice el texto, el 80% del problema está resuelto, ¿vale? Pero construir una idea toma más tiempo, porque una cosa es comprender y otra cosa es armar. Por eso estamos en esta construcción. Vamos a dedicarle tiempo a completar la redacción que habíamos iniciado y para ello voy a compartir la pantalla. Aquí está, ¿de acuerdo? Y entonces ya tenemos planteado un entorno de la satisfacción o no de la gente con su vida. Tenemos una transición donde explicamos o damos una pequeña síntesis para encontrar un elemento argumentativo de apoyo y entonces ya tenemos el elemento de Sigmund Freud y su pulsión de la muerte para explicar pues esa adicción en algunas personas con respecto al peligro y que muchos retos tienen vinculación con el peligro. A partir de ello, se explican las dos corrientes, las dos vertientes, la clasificación, pues, en que se manifiesta la pulsión de la muerte, y desde esa perspectiva, una conclusión. Aquí dejé un error de ortografía, de placer, y entonces ya estoy en posición de dar una argumentación. Ok, ahora, aquí viene la parte importante. No porque lo demás no cuente, sino porque ya es donde desde ese posicionamiento ya dejo o ya deja de ser un texto um, meramente expositivo para volverse ya un texto argumentativo. Ya lo platicamos en la sesión 1. Tú puedes exponer un tema, pero el que lo expongas no te compromete a estar de acuerdo, apoyar o rechazar. Pero en este caso, ya al poner argumentaciones, al poner razones, al poner evidencias, ya vas a tomar partido y entonces tendrán los puntos de Ceneval, ¿sí? Aquí quiero que observes, y lo que reitero, la apreciación, fíjate cómo cada párrafo con respecto a las nuevas formas, desde esta perspectiva, la pulsión de la muerte se fundamenta, digamos que ese es el único párrafo que no está teniendo marcador discursivo. En su momento, este enfoque es muy cotidiano. Prácticamente todos los párrafos tienen un marcador discursivo. Eso hace la unidad y la transición. La unidad porque no me salgo del tema y la transición porque estoy viendo diferentes fases, pero no me salgo del tema. Observa cómo a lo largo del texto estamos manejando el mismo género de persona, el mismo número, la misma, el mismo número, la misma persona, el primera, segunda, tercera persona. Obsérvalo, ya tendrás el documento para descargar, pero de momento, pues ya tienes una aproximación de cómo tratamos que el texto sea lo más puntual. En este momento voy a seleccionar todo el texto y lo voy a poner ya como si fuera un documento para tu
trabajo formal, porque tú no lo vas a necesitar entregar con colores y con marcación. ¿Por qué? Porque evidentemente tú lo vas a hacer con la claridad y orden tan adecuado que no necesitas poner estas interpretaciones. Todo negrito, todas las negritas, todo el subrayado, ya, se quitaron las subrayadas, ok. Aquí tenemos ya un texto organizado. Es más, me voy a permitir ahorita reducirlo de ángulo, mira cómo se ve el texto que hemos preparado. O sea, tiene una estructura sobria, balanceada, tiene párrafos, fíjate, en una hoja tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Estoy de acuerdo que 2 se extienden un poco más del promedio. 2, 4, 2, 4, 6. Fíjate, son apenas 6 líneas. ¿Sí? 2, 4, 6 y una palabra. El antepenúltimo sí es un poco más extenso porque es donde se dan las dos vertientes. 2, 4, 6, 8 líneas. Yo te sugiero y mantengo la postura, no rebases las 6 líneas de texto, no te conviene. Yo mal que bien, bueno, pues ya he escrito marcos teóricos, artículos, he escrito periodismo, etcétera. Entonces ya hay su estructura, porque incluso vea, vamos a manejarlo para redondear esta estructura. La pulsión de la muerte enfrenta dos corrientes. La primera es buscar alentar buenas de acciones, ¿verdad? Y entonces, hasta aquí tenemos la primera idea, punto y seguido. Por ejemplo, un equilibrista siempre con el riesgo de tal, 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 y tenemos otra línea de otros 3 líneas. Por otra parte, otro marcador, una persona que tiene un riguroso plan alimenticio, vida plena. Una oración de 2 renglones. No estoy utilizando conjunciones. No es que sean malas, es que las conjunciones te van a enlazar más ideas. Mejor hazte amigo de los puntos y seguido. Nota como aquí, no va a evitar la muerte, pero piensa renglón y medio, para que la última frase sea ni siquiera de medio renglón. Entonces, aunque sea un texto extenso en líneas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones. No necesitas por obligación las conjunciones en todo momento. ¿Vale? Ok, entonces ahora vamos a fundamentar el por qué estoy en contra. Aquí, ojo, tú puedes tener datos de cultura general o de uso público. Dos, puedes tener, perdón si escuchas un poco de ruido ambiental, hoy sí no puedo hacer nada contra el vecino, espero que no tarde mucho, no creo que sea muy persistente. Datos de interés público, cosas de medios, cosas de la internet, publicaciones, etcétera. Permíteme un segundo. Dos, puede ser que pongas experiencias personales. Cuidado con eso porque no te apropies experiencias de otros en ti. Tiene que ser muy genuino y bien narrado. Ya me va a acabar de taladrar. Y tercera opción, se maneja o se entiende como criterios de valor, de autoridad académica. Cuando son un poco más estructurales se referencia a ello. Por ejemplo, la pulsión de la muerte, haciendo referencia a Freud, entra como referencia académica. ¿Sí? Ok, pero vamos directamente a por qué estoy en contra. Preocupado que los sean popularizan tanto pueden mayor riesgo de las personas. Ok. Muy conveniente. En primer lugar, se debe alentar, y es un tema personal, ¿eh? No quiere decir que sean las razones que tú utilices, pero te doy la idea de cómo yo lo iría resolviendo. En primer lugar, se debe el fortalecer el papel de la familia como un formador, permíteme que se me cruza la pantalla
del texto como un formador de los valores de las personas. Fíjate cómo puse un punto y seguido. Es decir, en tanto la familia sea una unidad más y mejor consolidada en valores, se reduce el margen del aburrimiento o hastío. Volví a poner un punto y seguido. Hastío, si no me equivoco, le falta H. Ok. Obviamente que este concepto que estoy dando lo tengo que explicar. Es decir, un niño, un joven que tiene una estructura, como comenté en el video previo, te pido una disculpa si es que la máquina se mueve, pero pues es que puso así que al teclear y pues, se puede mover la pantalla, pero no espero no ser tan molesto. Un niño, un joven, vamos a ponerle diversidad, no hay problema. Una joven que tiene una estructura confiable y sólida, sabe o puede saber que el trabajo en la familia tiene sentido. Esto es muy relevante para reducir o aminorar, vamos a ponerle palabras domingueras, aminorar estados de insatisfacción. Ya establecí esa idea, fíjate, 2, 4, 5. Cambiamos de párrafo y vamos a continuar profundizando ese argumento. Esto quiere decir que un menor, hombre o mujer, aquí da lo mismo, que un menor que está, digamos, educado educado con valores familiares como respeto, aprecio, solidaridad, colaboración, gratitud, va a tener más alternativas y satisfacciones que solo el hacer algo en la casa porque se tiene que hacer. Un ejemplo muy sencillo. Si aprendes a cocinar, existe la posibilidad de que sientas satisfacción de preparar alimentos que se agradecen que se agradecen en la familia y no tienes tanto deseo de notoriedad o reconocimiento de extraños al cumplir un reto viral. Si te das cuenta, ya empecé a crear una estructura donde digo, bueno, lo primero sería una familia estable que te eduque con tal valor. Son condiciones que tú estás poniendo en tu argumentación. Y entonces ya caes en un caso concreto. ¿No lo ves? No te preocupes, para eso estoy. Vamos a verlo con más detalle. Vamos a el primer párrafo de esto. En primer lugar, este marcador discursivo es clave porque ya marcas con todo puntual el primer argumento.
Se debe alentar el fortalecer el papel de la familia como un formador de valores de las personas. Esta idea es el eje de tu primera argumentación. El es decir, ya la precisión. En tanto la familia sea una unidad más y mejor construida en valores, se reduce el margen del aburrimiento y el hastío. ¿Qué es lo que deriva? El buscar el reto. Es lo que pienso. Un niño, una joven que tiene una estructura confiable y sólida sabe o puede saber, dejas el margen abierto, que el trabajo en la familia tiene sentido. Esto es más relevante para minorar los estados insatisfactorios. Lo que hablaba al principio del texto, que ya lo puedes revisar en la sesión 1. Vamos a ver. Esto quiere decir que un menor, o sea, este marcador discursivo le está diciendo al lector, si tienes dudas, te voy a decir lo que esto significa, lo que esto connota. Que un menor que esté educado, fíjate, ¿en qué descanso? Valores como respeto, aprecio, solidaridad, colaboración, gratitud. Son los que yo considero que son importantes y valiosos de una familia como la estoy describiendo. Va a tener más alternativas y satisfacciones que el solo hacer algo en la casa porque se tiene que hacer por responsabilidad y por lo tanto aburrimiento. Un ejemplo muy sencillo, y aquí viene la parte que consolida o simplifica todo lo que tú ya has argumentado, lo ponemos en azul. Si aprendes a cocinar, existe la posibilidad, no lo manejas como absoluto, de que sientas satisfacción de preparar alimentos que se agradecen en familia y no tienes tanto deseo de notoriedad o reconocimiento de extraños, ¿dónde? Al cumplir un reto viral. Es una idea que yo no te digo que estés a favor, en contra de mí. Tú tendrás tus razones. Es un armado de argumentos. Porque entonces, esto ya me lleva, aclarado el punto, y para no redundar y empezar a caer en lo mismo, que otra vez observa cuántas líneas. 2, 4, 5 y palabras. Funcional. Cambiamos y entonces marcamos en segundo lugar, y aquí todavía no le hacemos marcación, lo dejamos con letra. Si tú pusiste un marcador que dices en primer lugar, evidentemente hay que poner en segundo lugar, mínimo, si no se queda inconexa esa numeración. Mínimo estas dos. En segundo lugar, el sentido de seguridad de la persona, de la pertenencia a los grupos, debe ser dialogado, ejemplificado y apreciado. Para muchos jóvenes, sin importar su sexo, dadas una apreciación de ampliación, ¿sí? La información que se obtiene de la Internet es muy gratificante. El sueño de notoriedad, de aceptación, de relevancia, son cada vez más intensos. Se trata de reflexionar con el joven, la joven, los motivos de ganar notoriedad. Eso nos lleva a las precisiones de ese argumento. Fíjate, ¿qué podría ser? Por ejemplo, un reto como tal, un reto que alcanzó notoriedad es el de ausentarse de la casa
por 48 horas. Ese es el reto. Lo que se debe analizar, pensar, cuestionar con el joven son cosas como los puntos. ¿Qué vamos a comentar? Dos puntos. Dos puntos. Y otra vez, las amigas de toda buena redacción. Las preguntas. ¿Cuál es el sentido del reto? ¿A quién vas a satisfacer? Les pregunta, acento si no te sancionan. ¿A quién vas a satisfacer? ¿Qué beneficio vas a obtener? ¿Qué consecuencias puede sufrir esto? ¿Piensas que hará daño a tu familia? Ya planteaste las preguntas que tú en tu lógica piensas que son oportunas. Entonces vamos al detalle. Ya acabaste con el punto y seguido. Estas preguntas no necesariamente van a acabar con la ilusión de cumplir un reto, pero vas a poner a la persona joven, la joven, en la situación de explicar sus motivos. Te puede dar respuesta a la pulsión. ¿Te acuerdas? La pulsión de la muerte. Está buscando adrenalina solo para salir del aburrimiento. Permíteme. ¿Okay? Bueno, cuando soy tonto para escribir, yo solito lo complico. Ahí está. Está buscando adrenalina solo para hacer el aburrimiento. Ha tomado el reto como una oportunidad de demostrarse que es hábil para sobreponerse a las carencias. A partir de ese reto que tú estableciste primero, tú empiezas a plantear las preguntas y entonces regresas al punto raíz de la pulsión de la muerte, que es el que ahorita elegí, para que entonces tus argumentaciones tengan sentido y las dos preguntas vayan otra vez en los dos sentidos. Si estás buscando adrenalina solo para salir del aburrimiento, es pulsión negativa. Ya lo explicaste. Has tomado el reto como una oportunidad de demostrarse que es hábil para sobreponerse a las carencias. Hasta va a ser una prueba para sobresalir, para imponerse, para demostrarse que es más completo. Entonces una mejor calidad de vida es una pulsión de la muerte positiva. Pero entonces, si te das cuenta, otra vez ya tomaste dos argumentaciones en segundo lugar sobre la seguridad de las personas. ¿Sí? Y si nos vamos, reducimos la extensión, mira, ya tienes una cuartilla, cuartilla y media. Y ya tienes dos argumentos. Entonces, todo esto, ¿dónde
donde muestra debilidades. Estás argumentando y estás estructurando. Este tipo de diálogo puede ayudar a la familia a la concientización de acciones y de prevención. Nos falta media cuartilla. Vamos a dar un tercer argumento. Por último, no estoy diciendo por conclusión. Estamos en la razón 1, razón 2, razón 3. Por último, no se puede ignorar que gran parte de estos retos están relacionados con digamos, expectativas no, están relacionados con el salir impune de escalar un edificio, usar, hacer piruetas sin equipo de protección, o B, obtener materiales que muestren la forma en que la gente se hace daño para alentar el morbo de públicos que solo consumen el contenido como si se tratara de un café en la mañana. ¿Tuviste una figura? En la mañana, sin mayor notoriedad, solo un café más en cualquier mañana. Entonces ya pusiste una tercera argumentación. Por eso estás en contra. ¿Sí? En primer lugar, tú dices como parte del análisis del problema, se debe alentar y fortalecer el papel de la familia como un formador de valores, porque en la medida en que la gente participa y entiende que el trabajo en la familia da una satisfacción, no hay aburrimiento. Estás dando razones de por qué estás en contra. Razón 2. El sentido de seguridad de la persona, de la pertenencia. Si una persona se da cuenta que el reto que va a hacer no tiene sentido, o no tiene valor, o no tiene trascendencia, pues no tiene por qué hacerlo. O sea, cuando hace un reto solamente por un sentido de a ver qué pasa, pues si quiere lo va a hacer, no se discute, pero tú estás planteando que si la persona tiene un sentido de pertenencia, de aprecio, de reconocimiento, no lo va a necesitar. Simple. Por ejemplo, sin que sea una crítica, ¿es obligación ponerse tatuajes? Pues no. Hasta donde yo sé, no es obligación. El entorno puede mandarte señales que parece que es obligatorio, pero a final de cuentas eres tú el que debes definir si quieres o no. Y si no aceptas ponerte tatuajes, pues simplemente decir, no me los pongo porque no me gusta, no quiero, no me convence. No tienes que insultar a los demás, no tienes que menospreciar, no tienes que clasificar a los demás, simplemente tú no lo participas, tú con tus valores, principios, no le encuentras sentido. ¿Cuál es el reto? ¿A quién quiero satisfacer?
a los demás o a mí. Simple. Y en tercer lugar, no se puede ignorar que estos retos están relacionados con salir impunes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mientras más riesgoso, mejor. Pero ¿qué está buscando alimentar? Nada más el morbo y la curiosidad de la gente. O sea, tú vas a ver que alguien se va a caer de un edificio 5 pisos. Vas a decir, ¡ay, qué doloroso! ¡Qué mala onda! ¡Qué cruel! Siguiente video. Y ya, se quedó en la anécdota. Ese es el morbo. Tú estás planteando por qué estás en contra. Y entonces, como ya nos queda un poco de menos de media cuartilla, entonces sí ya que puedes poner. Sin decir necesariamente la conclusión, podrías decir, con los argumentos que hasta ahora se han expuesto, me queda claro, porque otra vez vas a puntualizar tus argumentaciones, me queda claro que el papel de la familia para la contención de las emociones, razonamiento 1. 2. El razonamiento para el cumplimiento o no de un reto y la finalidad de quien inventa retos que pueden causar daño a los participantes son factores que se deben considerar para crear una conciencia que limite el poder y efecto de los retos en Internet. Retos, es más, aquí puedo poner challenge en Internet. Si te das cuenta, aquí estoy resumiendo los 3 argumentos que di. El papel de la familia, el razonamiento y la finalidad de los retos. ¿Ya lo expliqué? En conclusión, la salud social se debe fortalecer, perdón. Fíjate cómo con este marcador discursivo voy a consolidar lo que ya expliqué. ¿Sí? En conclusión, la salud social se debe fortalecer con acciones concretas y efectivas que ayuden a la persona a que medite su toma de decisiones, los efectos de sus compromisos, vamos a ponerlo así, y a partir de ello tenga más alternativas, opciones, antes que aceptar mansamente el participar en un reto donde el único beneficiado es el curioso, que hará memorable el reto durante los segundos que dure dicha expresión. Se puse mansamente con Z. Ahí está. No sé por qué aquí me marca. Y ya lo tienes. Ya tienes un texto completo de 2 cuartillas. Lo reduzco para que veas.
2 cuartillas. Entonces, lo que me interesa que de esto lo aprecies, lo valores, es que esto no es una habilidad de maravillosa, única, extraordinaria, es solo escribir. Sí, por supuesto, no digo que, pues, no niego que yo como docente, pues ya tienes por ahí ciertos temas, ciertas rutas, ciertos conceptos que pues trabajas y los aplicas. Va. Pero no es algo que salga mágicamente, es leer. Yo te recomendaría que busques, previo a tu examen, modelos sociológicos, modelos psicológicos, modelos antropológicos. ¿Por qué? Porque el modelo sociológico te va a explicar cómo funciona la sociedad. De cómo funciona la sociedad, tú puedes encontrar ejemplos, variantes o explicaciones que te ayuden a argumentar. De comportamiento psicológico sacas aspectos mentales de cómo la gente tomamos decisiones. Simple. De aspectos antropológicos, te explicas la historia de la manifestación del hombre. Es decir, ¿que no las hicieron iguales? No, pero ¿por qué egipcios y en toda América predominó la construcción de pirámides? O sea, hay algo particular que cautivó en la construcción de las pirámides, ¿no? O, por ejemplo, a nivel antropológico, ¿cómo era la estructura de la familia prehistórica y cómo ha ido evolucionando? No te digo que te leas libros completos, lee en Wikipedia, no hay problema. Una wiki tiene en promedio un margen de credibilidad o de certeza de más del 98%. Lo único que pasa con Wikipedia es que no la puedes citar. Eso es lo único que ocurre, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí? Tiene la finalidad de que logres percibir con mayor certeza que escribir no es una cuestión compleja, imposible. Teniendo referentes, te evitas muchas cosas, entre ellas ya no sé qué decir. Es que, ¿cómo lo explico? Es que precisamente de eso se trata. Tú como profesionista vas a tener, vas a necesitar de esa capacidad, ¿sí? Para poder explicar las cosas. Es por lo que te van a pagar o es por lo que vas a poner un negocio. Tú vas a ser capaz de explicar por qué tu negocio vale la pena, por qué la gente debe visitar tu café, debe visitar tu paseo astronómico, por qué debe ir a tu restaurante, por qué debe de acudir contigo para el servicio que brindas. Si no lo explicas, la gente va a terminar yendo con el que sí le explica por qué ir. Ahora, para terminar este segmento, ¿sí? Te voy a compartir unos comentarios permíteme un momento, sobre lo que vamos a ver en el tercer bloque, cuando esté preparado ya o grabado en su momento. Permíteme un segundo. Donde vamos a aterrizar, es más, vamos a trabajar sobre este texto, ¿sí? Vamos a ver la manera en que se puede estructurar de otra manera, porque en este caso, pues fuimos de planteamiento, desarrollo, conclusión, pero podemos hacerlo de otra manera. Y obviamente a partir de ello tú vas a poder tener una ilustración más de qué recursos puedes tener. Claro, una cosa es ver el video y otra cosa es que tú hagas tus propios ejercicios, que por eso se dejan en una carpeta dos, dos alternativas o dos propuestas. Incluso para, si ya lo estás revisando, los primeros 2 ejercicios que dejé con la situación problemática y la pregunta, puedes aplicar lo que yo ahorita vimos en esta sesión 2. Ok. Las estructuras que puedo emplear. Bueno, el modelo clásico es el que acabamos de desarrollar, introducción, desarrollo, conclusión. Asegúrate que la introducción sea lo suficientemente clara, atractiva y creativa.
puedes tomar un ejemplo, puedes crear una metáfora, puedes tomar una analogía. Por ejemplo, hubo una clase donde de una figura que presentaron en un como estandarte, si no mal no recuerdo, pusieron las fórmulas en un disco y yo le di forma de pizza. No sé, mis redondeces hablan de que me gusta comer, ¿no? Entonces les decía que era la pizza de las respuestas. Y durante el curso, no eran fórmulas, eran conceptos. Les pusimos número. Haz de cuenta que la rebanada 1 era ortografía y la rebanada 2 era sintaxis y la rebanada 3 era puntuación, poniendo, a no poner ahorita tantas, eran 8. Entonces, cuando venía un texto, yo revisaba el texto y decía, revisa la rebanada 1, ay, la ortografía. Alguien más llegaba, no, revísate la rebanada 3. Eso es una analogía, ¿sí? O sea, se creó un concepto a partir de otra cosa para trabajar o explicar el trabajo. En lugar de que, oye, mira, te falta la puntuación, no, trabaja la rebanada 3, la puntuación, ya era la traducción, la puntuación está mal, está deficiente, ¿sí? Tú puedes ser que en un momento de tu argumentación hagas una analogía, trayendo el mismo caso ya manejado del reto. ¿Cuál sería una analogía del reto? Por ejemplo, tú podrías contar, yo me imagino una situación donde necesito comprar, necesito usar los curitas, las benditas que compré, las banditas, banditas le llaman, los curitas, porque se van a acabar, pues necesito cortarme. O sea, no puedo permitirme que las 10 banditas que tengo se vayan a la basura o pierdan su caducidad. Mejor me corto y me lo pongo. Como tal, esto suena absurdo, dado que pues, las bandas son para una emergencia, para un corte, y no necesariamente para utilizarse. Bueno, con la misma lógica yo me pregunto si un reto no es buscarse un problema simplemente por cumplirlo. Ya estableciste una analogía entre las banditas y esto. Puede ser que tu introducción sea, por ejemplo, a partir de una cita. El reto, de acuerdo con Michael Jordan, suponte que tú sabes palabras célebres de Michael Jordan, es la conquista de toda situación que te haga crecer como ser humano. Va. A partir de esta definición, yo me pregunto o cuestiono si los retos tan populares en redes sociales representan un crecimiento apegado a las palabras de Michael Jordan. Ejemplo. Tú puede ser que en un momento dado hagas una descripción en la introducción. O sea, aquí la parte clave ahorita es la introducción. Con esa introducción llama la atención, una descripción. En alguna ocasión me tocó ver en Acapulco como un influencer pensó que el clavado en la quebrada era una experiencia sencilla, una experiencia grata, y sin ningún tipo de precaución subió el risco y antes de terminar de recibir todas las instrucciones de los clavadistas de la zona, del sitio, se aventó causándose pues el rompimiento, se rompió una pierna y un brazo, por ejemplo. Describiste la situación, pintaste el escenario. Evidentemente tú puedes buscar aquí en internet, porque todo está en internet, ¿sí? Los tipos de entrada o los tipos de recursos para crear una estructura. Si tú planteas correctamente una introducción, vas a poder plantear un desarrollo porque entonces ya vas a tus argumentos. Con base en la situación que se ha descrito, con base en la definición de Michael Jordan, para que un reto fuera favorable, benéfico,
Debería ser algo que rete a la superioridad humana. Ok, un reto que vaya a reducir un tiempo de una carrera, que logre un algoritmo para un cálculo de Internet, de mercados, que se diseñe un medicamento que en menos de 2 semanas demuestre su viabilidad para enfrentar. Ahí ya estás hablando de la argumentación. Y evidentemente la conclusión, ¿sí? Es la parte donde, pues a partir de todo lo que dijiste, en resumen, en conclusión, como parte final, para rematar, para integrar lo ya visto, y entonces tienes que asegurarte que los puntos descritos en el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo, se vayan directamente a explicarse, a concentrarse en la conclusión. Es el modelo más sencillo y es como el texto que acabamos de completar en esta unidad o en esta sección. Ahora, ejemplos. Tenemos la introducción. México ha tenido en el último año, 2022, un registro de natalidad del 4% menor al de hace una década, es decir, 2012. Este fenómeno se sustenta en las condiciones sociales y la nueva estructura de la familia. Está la introducción. Como podrás apreciar, por el ejemplo, el párrafo de en medio, que es el desarrollo, es el más extenso. Obviamente metáfora de la extensión que en un texto debe tener. Si te das cuenta, más o menos el desarrollo deberá tener entre cuartilla y media, cuartilla 3/4, para que entonces introducción y remate o conclusión, pues tengan ya la extensión requerida. A nivel social se puede apreciar que el interés que tiene el mexicano promedio formar, el interés, perdón, que tiene el mexicano promedio formar una familia, es decir, vivir en pareja con los elementos religiosos y jurídicos, no está causando deseo. En suma, son cada vez más cotidianos los estilos de vida solitarios en donde las personas no tienen interés en el desarrollo de la colectividad, la familia. La familia nuclear. Por otro lado, la tasa de divorcios y vida en concubinato sigue en aumento, lo que complica que la familia, en su concepto tradicional y estable, se mantenga, lo que según se detalla, son factores que han incidido en que existe una menor tasa de natalidad, lo que de continuar compromete el recambio social y el mantenimiento de estructuras de seguridad. Obviamente, en la realidad tendrías que hacer más argumentación, explicar cada factor, ya lo vimos, y entonces vendrá tu remate. Con este panorama, entiendo que existe un panorama, un problema de natalidad, pero no se puede obligar a la gente a tener un estilo de vida que no desea. Ahí se me fue un no. Por lo tanto, considero, se debe aceptar por, porque es la forma natural en que la sociedad está creando su realidad. Ya diste tu posicionamiento, lo diste al final, pero ya planteaste un dato al inicio, una cita, un número, una referencia, explicaste la razón, bueno, la situación a qué se debe y entonces tú vienes con un razonamiento final. Hay que tener estructura. Ok. Ahora, otro modelo de planteamiento que puede tener la introducción, desarrollo, conclusión, pero que ya habla de tu modelo de estructura de pensamiento es el modelo inductivo. Se toma una situación general ajena, en apariencia alejada del tema. 2, establecer 1 o 2 párrafos para relacionar la figura o situación con el tema que se va a desarrollar. Usar por lo menos 2 argumentos que validen la situación problemática y entonces se puede hacer una relación paralela para evidenciar que ambas situaciones tienen la misma génesis, el mismo origen. Ejemplo, modelo inductivo. Por ejemplo, una serie que manejaba mucho estos temas era Los Simpson. Tú puedes revisar un capítulo de los migrantes, de la ley 43, me parece, algo así, donde inicia el capítulo con un oso en la ciudad de Springfield. Se presenta toda la escena simpática, la broma, la ironía, etc. Pero a partir de la presencia del oso derivan hechos políticos por la seguridad, donde se encuentra que el problema real que se enfrenta no son los osos, sino los migrantes, y eso abre una polémica en el capítulo para votar a favor o en contra de tal propuesta de ley. El tema del capítulo es hablar de la migración ilegal.
de cuestionar hasta dónde Estados Unidos se ha creado a partir de migrantes. Pero se empieza hablando de osos. Eso es un caso inductivo. A partir de algo ajeno, indiferente, alejado, terminamos en un tema concreto. El oso es el motivo para introducirnos al tema. Busquen en internet este capítulo, aguanta 20 minutos si no te gustan los Simpsons, si te gustan, disfrútalos, ¿sí? Para que veas cómo de un tema aparentemente ajeno entras a un tema ya concreto y que deja una reflexión. Eso puedes hacer en tu trabajo. ¿Qué puede ser una situación ajena aparentemente a, a los retos? Para que tú a partir de esa situación aparentemente ajena encuentres los puntos en común, las relaciones y puedas caer en la argumentación. Modelo deductivo. Se toma un elemento ajeno pero muy concreto. Se puede agregar una segunda situación muy concreta. Se expone la relación que se vive de estos modelos tomados o considerados. Y finalmente se expone que ese mismo patrón se da en un problema que se discute en la premisa general. Es decir, deducir es como el trabajo del investigador. El investigador quiere encontrar al asesino o al asesino. No tiene la confesión, ninguna, vamos, no es lo normal que un asesino diga, yo lo maté. Él quiere salir impune. De las pista 1, la pista 2, la pista 3, la pista 4, la pista 5, se va deduciendo quién es el culpable. Ese es el modelo deductivo. Entonces, aquí la parte importante es que tú sepas encontrar cuáles son, por ejemplo, los cuatro factores que guían a todo reto. Por ejemplo, puede ser morbo, puede ser superioridad, puede ser invencibilidad, y 4 puede ser rompimiento de las reglas. Como la gente que supera el reto viajando en el techo del metro. Es peligroso, pero por supuesto. Pero hay una ley que lo impide, pues un reglamento, por supuesto, en sentido común de entrada. El chiste es romper esa regla. Entonces tenía que encontrar 4 retos donde cumplan esas 4 condiciones y entonces ya tengo que se deduce qué es lo que predomina en un reto y entonces ya de saber y afirmar, aclarar si estás a favor o estás en contra. También tenemos un modelo, y este lo vamos a trabajar en el bloque 3, del modelo tesis, antítesis, síntesis. Es antítesis, no antitesis. Se plantea una tesis. Una tesis es una fórmula que explica un fenómeno, una idea, un razonamiento. Ejemplo muy rápido podría ser, los retos es una manera de expresar indiferencia, apatía al concepto de la vida. Tú sabrás por qué. Para eso vas a poner 2 razonamientos. ¿Cómo se da esa apatía? ¿Cómo se da ese razonamiento de que el reto es porque hay gente que no tiene aprecio, porque tiene soledad, porque tiene abandono, porque no tiene una estructura familiar, porque está buscando reconocimiento, porque no tiene pertenencia? Tú sabrás, pasa esas 2 razones. Ahora, ya que expusiste y explicaste las razones de esa tesis, se plantea una antítesis, una fórmula que se opone a la explicación del fenómeno, es decir, rechaza la tesis. Ahí no se pondría, por otra parte, en contraparte, no se puede negar que los retos infunden o atacan una parte importante del ser humano, trascender. Y entonces te vas a las razones de que es trascender, ya no es nada más romper las reglas en la tesis original, sino que buscas
notoriedad, estás buscando dejar precedente, estás buscando superar tus retos. Ejemplo, ya lo explicaste. Y aquí viene el pase mágico. Explicada la tesis y explicada la antítesis, se llega a una síntesis. Se toma la elección acotada, ya sea la tesis o la antítesis, pero jamás con enfoque. Para unos es bueno, para otros es malo. No, es un posicionamiento. ¿Cuál sería una síntesis? Los retos son positivos en la medida en que se conciban en la superación del ser humano. Acabar con la apatía, pero a partir del crecimiento, no de la notoriedad, y das tu posicionamiento. Y ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Obviamente, este modelo es un poco más estructurado, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero sí nos da un lineamiento para que, pues, con estas instrucciones, tú puedas obtener más datos, practiques, no necesitas hacer ensayos de 25 hojas y escribir 2 meses. Una redacción a la semana, te va a dar tiempo. Practica, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, practica porque de otra manera es muy complicado, porque llega el día del examen y estás cansado, estás cansada, ya tienes 4 horas ahí sentada, ya comiste como pudiste, empiezas a cuestionarte, haber respondido bien, haber respondido mal, es que en tal parte no me encontré y no me hallé, y después ponte a escribir y ten claridad. Medítalo, piénsalo. ¿Vale? De esta manera, bueno, terminamos este segundo bloque. Te agradezco tu atención, te agradezco tu trabajo, que este material te sea de utilidad y nos estamos viendo en fechas próximas para completar este trabajo de orientación en la comprensión lectora y la argumentación. Cuídate mucho, te mando un cordial saludo, sé feliz, hasta luego.